oportunidad de conocerlo en sus líneas y en sus escritos, pues es una persona que también nos la hemos encontrado en el camino trabajando en este mundo de la gestión cultural. Hoy también quisiera además que tuviera, así como empezamos esta conversa informal en este ambiente, que también tengamos como ese espíritu de poder interrumpir, conversar, preguntar cosas, y que se sienta que es una charla más cercana, y que la hacemos además en este espacio porque esto nos genera como cierta atmósfera de intimidad y de conversa mucho más cercana y de confianza con nuestros invitados. Pues tengo que hacer finalmente una reseña de quién es él también desde su perspectiva literaria, pero también como persona. Bueno, Juan Diego Mejía, alguien me decía ayer, una periodista que estábamos haciendo una nota sobre la presencia de Juan Diego, me decía, si es Mejía, ese Mejía debe ser paisa. Entonces, evidentemente... No sé que Tiberio diga lo contrario. Pero, evidentemente, Juan Diego es nacido en Medellín, y tiene en su currículum, en su historia, una cosa que es bastante interesante, y igual uno lo puede ver en el www.juandiegomejía, ahí está su perfil interesante, ustedes accedan a su página, y hay algo que me llamó mucho la atención, y es que además de que fue formado en matemáticas en la Universidad Nacional, la Universidad Pública, y eso también le da un carácter, por supuesto que ahora vamos a conversar con él, porque gran parte quizás de su obra y de la marca y de la cuenta que tiene su producción literaria tiene que ver también con ese tema de la universidad pública y el activismo estudiantil. Pues me llama mucho la atención porque habla de haber sido soldador, maestro de escuela, panadero, entrenador de fútbol, cortero de banano en las fincas, y bueno, eso habla de una persona que ha estado en distintos escenarios, en distintos universos, y que parte de esa impronta que les decía que han marcado su producción literaria, pues tiene que ver con eso. Además de un escritor notable y connotado que conocemos muchas veces, también lo decía incluso Juan Diego en una entrevista que le hacían, somos un poco ingratos con nuestros propios escritores. Nosotros tenemos aquí Roberto Burgos, cantor, Héctor Abad, Jorge Franco, Juan Diego Mejía, una cantidad de autores, y nos parece siempre que los de afuera son como los que tienen una producción literaria importante y no reconocemos ese valor, y creo que Juan Diego hace parte de esa generación y de esa producción literaria interesante que vale la pena reconocer. Entonces esta apuesta de que vengan además a Onda es la primera vez que viene a visitar Onda realmente. A mí me pasó, y es un tema anecdótico también con mi pareja, cuando yo le dije vámonos a Onda, que quiero mirar una casa para comprar, ella me dijo, somos de este tamaño. Sí, vamos a Onda. Dijo, no, es que Onda no es ese pueblo por el que uno pasa, que siempre un calor infernal yendo de Medellín para Bogotá. Ahora que veníamos con Juan Diego conversando, también tiene esa experiencia. Así que más tarde, después de esta charla, vamos a llevarlo a dar un recorrido para que realmente tenga esa sensación de lo que es realmente esa Onda que desconocemos. Él, además de ser ese escritor, pues dirigió la Fiesta del Libro y la Lectura en Medellín durante casi 5 años, y recientemente decidió dejarla, y además me atrevo a decir que en el fondo se estaba metiendo más en temas de gestión y administración, estaba perdiendo ese mundo de la escritura, y creo que tener en el hombro eventos de esa naturaleza y de esa magnitud, y además de lo que es hoy en día la Fiesta del Libro y la Lectura, pues eso tiene un peso muy grande, y quizás no le deja a uno ese divertimento que es la tarea que Juan Diego ha tenido. Fue secretario de Cultura de Medellín, también en un momento muy importante. Gran parte de las apuestas que hizo Medellín en su momento, en esa década que para mí quizás fue dorada de la política cultural, donde nosotros, incluso yo estaba en ese momento en el Ministerio de Cultura, y desde Nación envidiábamos lo que estaba pasando en la ciudad de Medellín por las políticas arriesgadas, vanguardistas, toda esa política de las bibliotecas, de los parques bibliotecas, de todo lo que se hizo en Medellín, pues también se hizo de la mano de Juan Diego y de Luis Miguel Unzuga, que está también aquí sentado. Hoy estamos afortunados porque hay 2 secretarios de Cultura de Medellín aquí, ex-secretarios. Y eso es una suerte para nosotros también poderlo tener, porque también vamos a tener la posibilidad de conversar quizás sobre políticas culturales y como una perspectiva desde Onda en términos de todo el potencial que tiene Onda de la cultura, podrían ellos dos con su experiencia quizás ahora conversar un poco sobre eso. Juan Diego fue además ganador del Premio Nacional de Cuento en la década de los 80, inicialmente en los 82,
y fue Premio Nacional de Novela en el año 96, cuando estaba haciéndose en su momento como el embrión de lo que iba a ser Corcultura, de paso al Ministerio de Cultura. Ustedes saben que el Ministerio de Cultura realmente se crea en el año 97, y en el 96 fue Juan Diego Premio Nacional de Novela, y bueno, tiene una producción literaria importante, y quisimos invitarlo a Onda porque nos parece importante que este escenario que ha tenido también pues grandes pensadores ilustres como Alfonso López Pumarejo, como el cofrade Alfonso Palacio Rudas, y muchas veces estos escritores nuestros contemporáneos que están acá pues no pasan por estos circuitos de las ciudades intermedias. Hace poquito tuvimos también la oportunidad de tener a William Ospina, entonces creo que hay una mirada interesante de Onda, de que está volviendo a recuperar esa condición que también lo he repetido yo de manera insistente, cosmopolita, de lo que fue Onda también en su momento, ¿no? Por aquí entró la modernidad, por aquí pasaron las letras, la música, los grandes pianos de cola que venían de Europa llegaron aquí al centro del país a lomo de mula o incluso a lomo de esclavo en su momento. Entonces quisimos invitar a Juan Diego para conversar particularmente sobre toda su obra literaria, pero en particular sobre Soñamos que vendrían por el mar, que es una de sus últimas novelas, una novela que se publica en el 2016 por Alfaguara. Y yo quiero, para empezar a conversar con él, como preguntarle, él estuvo en la zona bananera, si recuerdan, en todo este tránsito de haber sido entrenador de fútbol, soldador y todas estas actividades. Juan Diego se va para la zona bananera, esto es en Magdalena, donde hay una historia muy fuerte, además de la masacre de las bananeras en su momento con la empresa norteamericana. Y después viene todo el tema que esa misma empresa muta a hacer la Chiquita Brands, que además sigue metida de líos después con el tema paramilitar. Y Juan Diego se va en algún momento, yo no sé, Juan Diego, si esa presencia tuya ya también es en búsqueda de algún tema particular en términos de esa revolución, de ese espíritu, de ese anhelo como estudiante de cambiar y de tener otro país. Yo quiero que empecemos a adentrarnos un poco, Juan Diego, en por qué te vas para allá y qué tanto ha marcado eso que tú hiciste en tu juventud, de ese activismo estudiantil en la obra que tú hoy en día en los literatos. Y buenas tardes, bienvenido. Ángel, gracias, qué presentación tan bonita y de verdad que se justifica el camino de como 7 horas desde mi casa hasta aquí. Me siento muy contento de haberlo hecho. Me parece que estas son las cosas, como digamos, las compensaciones que tiene la literatura. Poder llegar a sitios donde uno normalmente, como dice Ángel, yo pasaría en carro, no me bajaría en Onda. Y saber que me bajé, estoy hablando con ustedes y llego a esta sala donde se siente algo pero muy especial. Eso me seduce mucho esta conversación. Y más cuando me proponen este tema, que hablemos un poco de lo que inspiró este libro, que es Soñamos que vendrían por el mar. Ahorita estaba viendo, cuando estaba yendo el cursito por acá, vi que tienen en una de las mesas la revista Arcadia de este mes. En la revista, eso tiene 2 portadas esta vez. La primera es una portada comercial sobre el cine, pero adentro está la verdadera portada, que es una fotografía grande de un muñeco que está instalado en la población de Ciénaga, Magdalena. Un muñeco negro grandote, que la historia es muy interesante, un negro grandote que tiene un machete en la mano y está mirando hacia el cielo. La persona que escribió ese artículo inclusive me llamó a preguntarme, ¿usted estuvo allá? Y yo estaba allá cuando eso, y le voy a contar la historia. Esa historia la cuento un poco aquí en este libro, pero me la resumo de esta forma. Era 1978. Usted no le asusta cuando digo 1978, Juanita de Santos sí, pero bueno, eso me da mucha confianza, porque siempre que empiezo la Biblia, 1978, ¿qué es eso? Había gente cuando era. Y 1978 yo estaba en la zona bananera, yo vivía en un pueblito que se llama Sevilla, Magdalena.
y ahí sacó el nombre, la original United Fruit Company se convirtió en Frutera de Sevilla, porque tenía la sede ahí. Hoy Sevilla, creo que es la capital de la cabecera municipal de un municipio nuevo que se llama Zona Bananera. Cuando eso no existía la zona bananera, sino que existía Ciénaga como municipio, como cabecera municipal, y todos los pueblitos que iban, Río Frío, Orihueca, Guacamayal, Sevilla, Tucurinca, todos eran, hasta Aracataca, todos eran corregimientos de Ciénaga. Y el tren los unía. Yo llegué a vivir a Sevilla porque me fui seducido por las ideas de la revolución. Yo llevaba unos 3 o 4 semestres en la Universidad Nacional de Medellín y tenía esa fiebre de los años 70 por la revolución. Y cuando me dijeron la verdadera revolución no está en la universidad, la verdadera revolución está en el campo, porque en ese entonces el grupo que me andaba era maoísta, y el maoísmo tiene una teoría sobre la revolución, y es quienes tienen la mentalidad proletaria son los que tienen relación con los medios de producción, los obreros. Pero los campesinos tienen una mentalidad individualista, más pequeña burguesa que proletaria. Entonces se necesita que la gente de la ciudad vaya al campo, adoctrine a los campesinos, se convierta en uno de ellos y vengan hordas desde el campo a tomarse la ciudad. O sea, de la ciudad al campo y del campo a la ciudad. Ese es el periplo pues, que traza Mao Zedong en su estrategia de la revolución, de la guerra popular provocada. Yo quería hacer eso, entonces yo me fui con mi mujer, nos casamos y todo, porque yo decía, si de pronto ella se aburre, que pueda regresar en la casa, que eran muy religiosos, y que la reciban. Entonces nos casamos al escondido, y nos fuimos, y llegamos a esa zona bananera. Eso fue en el 76, estuvimos 2 años, y a los 2 años, pues antes, en los preparativos de los 50 años de las bananeras, se empezó a hablar de la necesidad de hacer un gran monumento, un gran homenaje a los obreros caídos. Entonces, Rodrigo Arenas Betancourt era conocido nuestro, pues, de algunos de los amigos, de los compañeros nuestros, y él dijo, pues hombre, yo tengo un muñeco, un negro en mi taller en Medellín, por ahí por donde está el Palacio de Exposiciones, yo tengo un negro que me lo contrataron unos revolucionarios de las Antillas y nunca lo reclamaron, parece que a todos los mataron, me lo pagaron y todo y no lo reclamaron, y eso lleva mucho tiempo ahí, entonces ese negro me está estorbando, entonces si quieren negro en Ciénaga. Entonces a nosotros nos pareció muy interesante, pero digo, pero yo sí quiero ir a ver, yo quiero ir a conocer cómo son las personas de la zona, yo quiero ver si se parece el biotipo que es al que yo tengo en el taller. Y resulta que se fue, pero entonces como el único que vivía en esa zona era yo, llegó a mi casa. Arenas Betancourt medía unos 50, unos 25, y era de barba muy larga, se motilaba así como motilar, pero de barba larguísima, y se dejaba el pelo atrás, se lo amarraba con una mitica así como pero era una especie como de gnomo. Físicamente era muy llamativo para los niños y él tomaba mucho trago. Entonces, desde que llegó él tenía una botella de ron y una botella de Coca-Cola, y era tomando los dos, se quitó la ropa porque tenía mucho calor y empezó a andar en calzoncillos descalzo por toda la zona. Y los niños detrás, entonces eso era como el floquinista de Hamlet, y era una procesión. Entonces, y no dormía, no se acostaba, solamente se tiraba en el piso así,
A los 2 días dijo, bueno, ya conocí a la gente de acá, el negro mío sirve. Entonces resulta que fuimos a ver allá el negro y estaba desnudo, el negro estaba desnudo y era muy grande y no tenía el machete. Yo le pongo un machete. Entonces alguien le dijo, maestro, pero también no taparrados, porque es que yo me imagino que eso va a ser el albergue en la costa, que son bien mamagallistas, ese negro bien grandote allá expuesto. Entonces, bueno, listo, entonces le puse un taparrado y lo tapó, lo puso todo el paquete. Y el 6 de diciembre del 78 hicimos una gran manifestación, pero todo lo anterior fue muy traumático. Llevar el muñeco desde acá, conseguir plata para hacer un pedestal, entonces unos obreros del ferrocarril. Eso era todo, pues, como todos éramos como jugando. No había realmente peligro de muerte en esas acciones ni nada, pero era como jugando. Entonces los obreros dijeron que ellos se robaban unos rieles, que ellos sabían de dónde podían sacar. De una rama del secundario se robaron unos rieles y que esos rieles iban a ser el pedestal. Efectivamente se robaron, y la noche de la expedición, cuando salieron a robarse los rieles, eso fue mítica, hay muchas historias sobre eso. Finalmente llevaron los rieles y clavaron los rieles, le hicieron unas buenas fundaciones y pusieron el muñeco allá. Hoy el muñeco se convierte en una especie de mito, también es un mito porque la gente le cuenta unas historias de lo que hizo, de dónde vivía, inclusive le cuentan, vea, ese vivía en tal parte, ya ese hizo tal cosa, inventan historias. Y uno sabiendo que era un muñeco que tenía arenas de las Antillas, sí, de las Antillas. Pero esa es una cosa pues muy chévere, pero simplemente es como una forma de contarles que esa época en la que estábamos luchando por la revolución, sí había peligro de muerte en muchas cosas. No estábamos echando bala, nosotros éramos del morir. Hoy no queda sino, creo, un representante del morir, que es Robledo, el resto prácticamente la gente desapareció. Pero en ese momento lo que era la juventud patriótica, que era el brazo juvenil del morir en las universidades, era mayoritario en las universidades. Eran las paredes llenas de letreros de JUPA, los discursos más incendiarios eran los de la JUPA. Yo quería ser de la JUPA, yo voy de la JUPA. Y llegamos a hacer esas incursiones y realmente lo que encontramos fue un caldo de cultivo para un cambio social que se estaba dando en ese momento. Es una etapa en la que Colombia está cambiando como de vocación. Son los años 70, Colombia todavía es un país muy rural, pero ya se empieza a ver una gran migración hacia las ciudades, y por eso era importante toda esa teoría maoísta de hacer la revolución saliendo de la ciudad al campo y volver del campo a la ciudad. Eso era lo que yo hacía en ese entonces. ¿Y ya escribías en ese entonces, Juan Diego? Sí, fue también muy bonito esa historia, porque lo que recuerdo, además yo les advierto una cosa, cuando uno vive las cosas, y no sé si les pasa lo mismo, no son tan chéveres como cuando uno las recuerda. A mí me parece que a mí me gusta más recordar la vida que vivirla. Hay unos ibaritas que piensan lo contrario, que les gusta más vivir que recordar, pero a mí me gusta más recordar porque para mí las cosas que no se me daban fáciles. En la adolescencia, por ejemplo, pues era terrible ese miedo a hablar en público, era terrible tener acné, que las chicas no lo miraran a uno, que una mujer pues que me diera miedo hablarle a las mujeres. Eso era terrible, pero cuando ya cuento esa historia es una anécdota, es una historia bonita. Entonces la ida de mi esposa conmigo para esa zona bananera, supremamente no teníamos nada, absolutamente nada, porque al matrimonio nos acompañaron 2, 3 familiares, de resto a nadie le dijimos, realmente muy secreto. Y nos llevamos un par de ollas,
una maletica con ropa, teníamos un radio que cogía onda corta y tenía una joya que eran las obras completas de Shakespeare, de la edición de Aguilar, en cuero repujado, con la traducción de Astrana Marín. Yo creo que es la mejor versión de las obras de Shakespeare. Pero les digo esto es porque eso para mí fue como la salvación, porque nosotros llegamos a un pueblito a vivir en una casa que no tenía acueducto, no tenía electricidad, teníamos una marca y la colgábamos. Me acuerdo que había muchos murciélagos y se entraban por unos huecos y al final me enseñaron a ponerles unos churros y unas trampas para que se cruzaran ahí, pero entonces se caían deslizados así por el lazo de la hamaca y muchas veces llegaban, nosotros estábamos los dos durmiendo y caía un cadáver. Pero era chévere, pero antes de dormir, siempre digamos 5 de la tarde, cuando empezaban 5:30, cuando empezaba la hora de los mosquitos, nosotros nos poníamos a leer. Leíamos alguna de las obras de Shakespeare. Yo ahora me acuerdo de eso y pienso que es como si tuviéramos Netflix. Ahora vemos Netflix y cada día podemos ver un capítulo. Y en ese momento nosotros teníamos que Netflix era eso. Y leíamos. Entonces leíamos en voz alta y poníamos una velita. Y cuando se acababa la velita, pues ya nos podíamos, vamos, recién casados, se fue. Íbamos a la hamaca y a dormir, ¿cierto? Entonces, esa soledad también me fue mostrando la posibilidad de no solamente leer ese libro, sino escribir. García Márquez estaba en todo su furor y yo estaba en el corazón de la zona geográfica, sí, donde se desarrollaba 100 años de soledad. Eso fue muy dañino porque en ese entonces la generación mía creyó que así era como había que escribir. Cometimos el error de tratar de escribir como García Márquez, contar cosas fabulosas, el realismo mágico, parrafadas largas, un ritmo digamos sentencioso como el de García Márquez, y no nos dimos la oportunidad de encontrar nuestra propia voz. Entonces todo lo que yo produje en ese entonces es muy malo, muy malo. Se salvó un cuento que también era muy malo, pero se salvó porque lo mandé me llegó una revista y yo vi que había un concurso de cuentos, entonces el día que fui a Santa Marta yo puse mi cuento en el correo y lo mandé al concurso, pero nunca me dijeron nada. Un día llegó a mi casa, tal vez ustedes conocieron a un escritor que se llama, uno que era estudioso de Luis Carlos López, del Tuerto López, y el mayor estudioso era Guillermo Alberto Arevalo. Él llegó a mi casa, no sé por qué, con Ricardo Camacho, del Teatro Libre de Bogotá, y con otras personas que eran también como de la misma corriente política. Y me dijeron, usted es el que se ganó el premio. Sí, lo están buscando hace 2 años y no saben cómo mandar el premio. Entonces, y el premio eran unos libros, pero lo que más me interesaba era que el cuento había salido publicado en la revista. Y al tiempo me llegó la revista y vino de ahí. Pensé que ese era como el camino que había estado buscando siempre. O sea, que el proyecto político de la revolución fracasó en ese tiempo. Y yo sentía que cada vez iba hacia el fracaso, Luché mucho, pero iba hacia el fracaso. Y cuando vi que ya no había nada que hacer, yo me tenía que aferrarme a la literatura. Pero eso te lo cuento ahorita. Sí, justamente te iba a preguntar sobre eso. Tú te regresas de Zona Bananera con tu esposa, regresas a Medellín, y en ese trayecto de ese regreso a Medellín hay una relación muy cercana de trabajo con Manuel Vallejo. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia de trabajo con él, por qué te anclas un poco ahí a mi regreso. Lo que pasa es que cuando me fui con mi esposa en el 76, yo corté
la universidad, ella estaba estudiando el primer semestre de medicina y se cayó también. Y cuando regresamos, habían pasado más de 5 años y ya mis compañeros ya estaban estudiando doctorado, inclusive estaban en el exterior. Pero los compañeros de la lucha ya no me querían porque yo era una especie de desertor, una especie de traidor. Y Medellín había cambiado mucho. Medellín estaba como si lo hubieran bombardeado ya, porque ya estaban haciendo los huecos para las pilonas del metro. Y Medellín había Década de los 80. eso empezando los 80, sí. Ya, yo llegué como en los 80 tal vez. Y yo no tenía trabajo, mi hija mayor había nacido, entonces mi mujer había regresado a Medellín antes que yo, se vino 6 meses y me dijo, usted verá si se devuelve, pero yo a mi hija no la dejé morir de hambre. Y se regresó para Medellín y cuando yo me quedé 6 meses más y cuando regresé, pues me encontré con ese lío. Además llegué en tren, el equipaje estaba en una cajita de cartón, amarrada con caúl. No tenía cómo irme para la casa. Yo sabía que mi papá y mi mamá me daban posada porque mi hija estaba allá, viviendo allá. Entonces contraté un coche de caballo, de los que llevan escombros de las construcciones. Y les maría uno en Bogotá Una zorra, sí, pero las extintas zorras. las extintas, sí. Me gusta decían zorra y se podían entender. Yo contraté una Sí, zorra. sí. Tu mujer te hubiera matado un poco. Contraté un señor que estaba ahí saliendo de la estación del tren, un señor con un cochecito y un caballo, y le dije, me lleva a mi casa. Y me llevó, no sé cuánto tenía. Pero era mínimo. Mototaxi de la época. Era lo que tuviera. Y llegué, ese es el panorama. Medellín estaba haciendo mucho frío, o sea, yo empecé a deprimirme, todo esto me llevó a una depresión bárbara. Mi papá y mi mamá me recibieron muy bien, muy nobles, pues, me dijeron, no, ahí está su cuarto, se crió, ahí puede quedarse, su esposa, muy queridos. Pero yo tenía esa tristeza de que salía de mucha actividad, de muchas cosas para hacer, y de pronto llegaba a Medellín y nadie me saluda, nadie me conoce, nadie sabe nada de mí. Entonces, mi mujer vio en el periódico, estábamos desayunando, era miércoles, y dice, mira lo que dice aquí, el colombiano decía, hoy miércoles se reúne el taller de escritores de Manuel Pinilla Vallejo en la Biblioteca Pública Piloto, 4 de la tarde, entrada libre. Arreglame todos los cuentos que tengo, los malos y el de la revista, ponémelos en una carpeta que me voy a recibir, si me reciben allá. Entonces me fui, le monté guardia a Manuel, y Manuel llegó con su vaso de aguardiente, y me dijo, Manuel, yo soy un escritor que está empezando y quiero que usted me haga un examen para ver si me recibe aquí. No, maestro, siéntate ahí, ahí vas mostrando, ahí vamos hablando, no te preocupes, aquí no hay examen. Y era una reunión como esta, él hablaba del tiempo que duraba el taller, era mientras se le acababa el vaso. Muchas veces era de aguardiente, otras veces era de ron con Coca-Cola. Y cuando se le acababa, pues como que ya sentía la necesidad de ir a buscar otro, entonces se acababa el taller. Y duraba unas 2 horas más o menos. Y era fantástico porque él nos hablaba, él nos contaba historias, y cada 8 días uno le presentaba cuentos, trabajos para que él evaluara. Y les ponía una calificación. Me acuerdo que yo empecé a presentarle cuentos, o sea, cuando vi que lo que llevé era muy malo, yo empecé a cambiar como la estética y a ver cómo era que estaban escribiendo los escritores de verdad. Y había una gran discusión entre todos los muchachos, y ahí yo era el más nuevo de todos, y llevaban 3 años en el taller, y iban a sacar un libro, una antología de los cuentos de ellos, y habían discutido sobre todo lo habido por haber, sobre el origen del hombre, sobre el origen del universo, todo lo tenían clarísimo y eran muy sabios. Y a mí nadie me conocía. Pero yo empecé a mandarle cuentos a Manuel. Y un día él sacaba así al azar, a ver, Juan Diego Mejía, ¿quién es? Entonces no me conocía, no le dejé la
Trico, 5 admirados, me acuerdo, 5 admirados como ponían los profesores de la escuela, 5 admirados. Vos sos escritor Trico. Todo el mundo me miró así. Y yo me fui con esa felicidad para mi casa. Me acuerdo que llegué al comedor a comer con mis papás y conté la historia. Mi papá me miró así como claro eso. Y mi mamá me dio una empresa de pollo adicional. Me acuerdo. Pues usted, de ahora en adelante, no, yo lo interpreté como lo que viene es muy berraco, ¿cierto? Espero una vida muy dura. Así lo interpreté yo. Y empecé a escribir. Entonces, gracias al viejo fue que encontré ese amor que estaba buscando, o sea, como porque hay que agarrar, porque yo estaba realmente muy perdido. Juan Diego, en algunas otras entrevistas que he escuchado, donde usted ha estado, siempre se hace una referencia como a que los personajes que están en tu producción literaria son en gran medida autobiográficos. ¿Qué tanto tienen de ti esos personajes? ¿Qué tan difícil es para alguien en ese momento de la creación literaria apartarse o involucrarse de una manera tan fuerte? O para que, por ejemplo, ahora vamos a entrar a hablar de Pavel, que me interesa que lo menciones porque es el protagonista de esta última publicación, pero que nos cuentes un poco qué tan autobiográficos son. Pues muy autobiográficos, Ángel, y lo empiezo por ahí para reconocerlo porque Vargallosa dice, hay un libro que usted escribió, me parece fundamental, que se llama Cartas a un joven novelista. Eso está en internet y ahí da muchos consejos de lo que debería uno hacer para volverse escritor. Y una de las cosas que dice es realmente todo lo que escribe es sobre uno. Puede estar hablando de Luis XV, realmente está hablando de Luis XV, de alguna manera es usted, ¿cierto? Ricardo Piglia, el escritor argentino, lo dice de una manera más bonita. Dice, escribir, de lo que se trata cuando uno escribe, es de que la gente crea que todo es mentira, o que todo es mentira, cuando en realidad todo es verdad, ¿cierto? Cuando en realidad yo no estoy hablando de alguien, ahorita les voy a hablar de Pavel, realmente ese Pavel soy yo. Y lo decía cuando le preguntaban sobre el personaje de Emma Bovary. ¿Quién era Emma Bovary? Esa mujer que infiel, esa mujer que se la jugó al marido, al médico, durante tanto tiempo con toda la sociedad francesa. ¿Quién era? Tiene que decir quién es, porque es que pues es demasiado evidente. Usted le da tantos detalles de Emma Bovary que tiene que ser que es una persona que existe. Diga quién es. Muy sencillo, Emma Bovary soy yo. Y es así. Todo lo que uno hace es realmente contar muy, aunque sea como muy sesgadamente, la historia de uno. En el caso mío, yo trato de que no sea sesgado. Una novela que se llama El cine era mejor que la vida. Cuento la historia de un niño que se relaciona con su padre. El padre tiene un almacén en Guayaquil, en el sector de Medellín, un sector comercial. Se vuelve alcohólico y el niño lo ve fracasar paso a paso, pero mientras el padre está fracasando, el niño se aferra de la fantasía, de las películas del cine que ven los matinales, se enamora de las actrices del cine, les escribe cartas a las actrices del cine. Y cuando yo terminé de escribir esa novela, yo pensé que yo había escrito sobre mi papá, y realmente yo había escrito era sobre mí, porque yo estaba pasando una crisis muy brava, me había separado de mi esposa, estaba tomando mucho trago, por unas cosas del destino dejé de ser muy pobre. Pues yo siempre he sido muy pobre, pero en una época en que gané mucho dinero porque me metí a trabajar, a manejar una empresa de televisión, una productora de comercial, y me pagaban supremamente bien. Entonces yo cambié todo mi rumbo de vida, que era siempre dar clases, dar una conferencia,
Y de pronto resulté en cócteles haciendo negocios con grandes publicistas, y todos los días tenía que tomar whisky. Entonces me fui como alejando como de mi esencia, y la forma como lo recuperé fue, me puse a escribir y escribí una historia basada en el álbum familiar, porque el álbum familiar de mi mamá, y empecé a escribir sobre cada una de las fotografías que veía, y eso se fue convirtiendo en una novela, y era una novela absolutamente autobiográfica, pero fue tan importante eso, que eso me sanó, me hizo ver que yo no estaba escribiendo sobre mi papá, sino que yo era el que me estaba actualizando. Si no seguía por ese camino, pues sabes un decir, pero sí estaba haciendo cosas que no eran, pues, que no eran conmigo. Entonces renuncié a esa empresa, y me puse otra vez a hacer el escritor que había sido siempre, y volví con mi mujer, como que reencontré un camino que me dio mucha felicidad, y todo se lo debo a que logré hablar de mí en ese libro y entender que yo estaba hablando. Y fíjense que seguramente todos han leído a Laura Restrepo. Laura Restrepo es de una familia muy aristócrata en Bogotá, y ella me decía una vez: Juanito, yo te envidio, y es que sos capaz de hablar de todos los secretos de tu familia. ¿Y cuáles secretos? Me llaman secretos. Ahí digo que un cura era homosexual, que lo que era ladrón, que mi papá era borracho, yo digo todas las verdades. Entonces, la gran ventaja es que no tengo secretos, y Laura me dice: donde yo hable así de mi familia, a mi mamá le da un infarto, porque son familias que tienen muchos secretos, que tienen guardan mucho las apariencias, ¿cierto? Pero como yo soy de una familia de estrato 4, pues, y siempre ha sido mi papá, fue un luchador, como era comerciante, a veces tenía mucho dinero, otras veces no tenía nada, nos cortaban la luz, no me dejaba entrar al salón, a clases porque mi papá no había pagado. Todas esas cosas aprendí como a sortearlas y a entender que mi clase, yo soy clase media, o sea, no aspiro a ser nada distinto, y eso es importante en la literatura. Casi siempre, fíjense, en las sociedades la clase media tiene muchas más, todos los escritores, los artistas, los científicos son clase media. Casi nunca, o no vamos a encontrar, digamos, entre las clases que están obsesionadas por conseguirse el mercado del día, los 10.000 pesos del día, o los que están obsesionados por crecer las utilidades en la bolsa. En esos dos extremos no vamos a encontrar la creación de una sociedad, no vamos a encontrar la creatividad. A los países y a las sociedades las mueve la clase media, porque tienen los problemas medianamente resueltos, los problemas básicos. O sea, pueden mercar, a veces no comerán carne, pero pueden mercar, no van a aguantar hambre. Tienen los asuntos de la educación más o menos resueltos. Ya lo que sigue es moverse en un círculo del que no se van a salir. Cuando uno entiende que no va a salirse del círculo de la clase media, por más que se esfuerce, no se va a volver un aristócrata, no se va a volver un Carlos Slim, no se va a volver una Mila Ludwig. Hacer de clase media, si trabaja honradamente, eso ayuda mucho, y en la literatura yo creo que ayuda. Hay una característica particular, Juan Diego, de los personajes tuyos, incluso esa referencia la hacía también un escritor norteamericano que vive en Cali, se llama Tim Keller, que además tiene una historia muy divertida, porque Tim Keller, así como Juan Diego, también hizo de todo antes de dedicarse a ser escritor. De hecho, llega a Cali porque se postula a ser profesor del Colombo Americano para dar clases, y termina en Cali pues armando toda una vida y escribiendo. Y Tim Keller, que ha leído a Juan Diego, hablaba de esa capacidad que tienes en los protagonistas tuyos de tus obras, como no solamente de generar un impacto intelectual, sino también como un tema emocional. Tú respondías un poco a ese comentario que él hacía de mostrar los anhelos de los protagonistas, del alma de los protagonistas, de dejarlos, decías tú en esa entrevista,
quiero que también lo compartas acá, como dejar que los protagonistas y los que están allí, que escriben, que describen la obra que está en la novela, se suelten, fluyan, que cuenten cosas, que se liberen de alguna manera. Entonces creo que ese es un comentario que a mí me parece muy acertado, que lo comparto, y yo quisiera también pues que compartieras con nosotros cómo es esa construcción de un personaje como Pavel, que evidentemente, como ya lo has dicho, tiene una gran dosis de lo que ha sido tu vida, tu presencia en Zona Bananera, la revolución, el deseo de una activismo estudiantil. ¿Cómo es ese Pavel? ¿Cómo se construye ese Pavel desde esos anhelos, desde esa perspectiva? Pavel es el personaje de esta novela y es un estudiante de arquitectura, pero más que ser un estudiante de arquitectura también es un teatrero, está vinculado con las artes escénicas, y pues queremos como empezarnos a adentrar un poco en esta novela, que seguramente nos va a dar a nosotros un abrebocas para los que pues seguramente no la conocen, no la habrán leído, porque nos va a permitir como adentrarnos un poco en ese personaje. Pues mira, mencionaste a Tim, y ¿cuántos años lleva aquí? Más de 20. Sí, más de 20 años. Y está más gringo que cuando llegó. Habla más enredado que cuando llegó. Muy enredado. Pero es un hombre fantástico, y esa palabra que mencionaste, anhelos, yo creo que la conceptualizamos juntos. Es una palabra, es que estuvimos una vez en un evento, no recuerdo dónde fue que nos habían invitado, coincidimos y nos tocó quedarnos en un hotel varios días a él y a mí, y entonces hablábamos mucho. Y llegamos como a ese concepto del que Ángel está hablando. ¿Qué es un personaje de la literatura? ¿Cuándo un personaje es un personaje de verdad de la literatura y cuándo no? Es decir, no basta con que uno diga, este personaje se va a llamar Pavel, y yo empiezo a contar cosas de Pavel. Puede que yo cuente muchas cosas de Pavel y no sea un personaje de la literatura. Para que un personaje sea personaje de la literatura se necesita que el autor, el texto, evidencie cuál es el anhelo que tiene en la vida ese personaje. Todos los seres humanos tenemos un anhelo, todos. Uno cree que la gente es aplanada, pero uno entra en el universo de la persona más simplona que se pueda imaginar y tiene grandes conflictos, tiene grandes anhelos. Hay algo que lo hace levantarse de la cama, que lo hace respirar, que lo hace que siga vivo. ¿Cuál es esa razón? Cuando un autor descubre cuál es el anhelo de la personaje, entonces lo que tiene que hacer es mostrar cuáles son los obstáculos que tiene el personaje para cumplir el anhelo. La literatura no se trata de que los personajes cumplan los anhelos, que los hagan realidad. O sea, no se trata de que los personajes siempre sean ganadores, no. Es más interesante inclusive cuando los personajes no logran sus anhelos. Lo importante de la literatura es el conflicto, es la lucha que hay por conseguir el anhelo. Por eso uno se encarreta cuando uno dice, esa novela sí está bien escrita, pero como que no, o sea, no me acuerdo de nada, que no logro entrar en la profundidad del alma del personaje, no logro evidenciar qué es lo que quiere. Y si el autor no sabe qué quiere ese personaje, es porque no lo escribe. Yo no, pues muy generoso se dice que yo lo he hecho, y lo intento, porque sí creo que es como tantos años escribiendo, eso sí se ha vuelto una obsesión, que los personajes que uno ponga en escena tomen vida. Entonces este personaje en particular tiene varias facetas. Les voy a contar una cortísima historia de la vida real, que tiene que ver con esa lucha inicial de cuando era activista de izquierda. Había otros personajes que hacían lo mismo que yo, otras personas que hacían lo mismo que yo, entre ellos uno que se llamaba Rodrigo Saldarriaga. Rodrigo Saldarriaga era una persona muy culta,
sabía muchísimo de teatro, se había leído todo lo que puede haber escrito sobre teatro y era estudiante de arquitectura. Yo lo recuerdo a él porque él usaba un abrigo. Y me acuerdo en particular de una asamblea que hubo en la Universidad Nacional que duró, fue una asamblea que duró más de 10 horas. Empezó por la mañana y por la tarde estaba lloviendo y seguía la asamblea. Y el más activo en esa asamblea era un mono de barba larga que usaba un abrigo, era él. Y era el que iba a la mesa directiva y hablaba con ellos, se metía entre el público, pedía la palabra, era el que manejaba todos los hilos. Y finalmente, pues, a mí se me quedó grabado ese personaje y después supe muchas cosas de él. Ese abrigo salía de una historia, él tenía un grupo de teatro en la Nacional que decía Jairo Aníbal Niño, seguramente también lo leyeron alguna vez. Jairo Aníbal era el profesor del teatro de la Nacional y en ese entonces se hacían unos encuentros universitarios de teatro, iban grupos de teatro del Valle del Cauca, del Tolima, de Bogotá, de todas partes, y se reunían siempre en alguna de las universidades. Y hubo un encuentro en el que fue en Medellín, en la Universidad de Antioquia, y el grupo de la Universidad Nacional presentó la obra La Madre, de Max Gorki. Yo no me acuerdo si es de Gorki, porque es que hay una versión de Bertolt Brecht y no sé cuál fue la que montaron ellos. En todo caso, el argumento, si me acuerdo muy bien, era que un obrero que se llamaba Pavel Blasov era hijo de otro obrero, que ese no recuerdo el nombre, y de otra señora que estaba en su casa tranquila. Pero el papá del obrero estaba preso porque había participado en una huelga en la fábrica. Y el ejército del zar encarceló a todos los obreros. Entonces, los que quedaron libres organizaron una protesta mayor. Y resulta que también lo apresan. Cuando la madre de Pavel se da cuenta de que se están llevando presos a todos los activistas de la fábrica, ella dice, pues si se lo llevan a todos, yo soy la que voy a hacer la bandera. Cogió la bandera en la manifestación, empezó a bolearla así, y hubo un momento en que todos los de la manifestación se fueron y ella, como era la primera vez que salía a una manifestación, no se dio cuenta y era que venía toda la caballería del zar y le pasaron por encima. Entonces es una historia muy dramática del valor y del amor que requiere una madre a un hijo y del valor por las ideas. Entonces Pavel Blasov tenía en la utilería de la obra un abrigo y se quedó con ese abrigo y nunca más se lo quitó. Y era haciendo el calor más tenaz en Medellín y él con abrigo, lloviendo y él con abrigo. Entonces a mí ese personaje me llamó mucho la atención y después me hicimos muy amigos, supremamente amigos, porque él fundó el pequeño teatro y yo le escribía casi todos los programas de mano. Yo le trabajaba gratis, pues le daba clases de lectura a los actores, me iba a trotar con ellos para que no siguieran bebiendo mucho, yo me iba a subir montaña con ellos, a entrenarlos. Pero cuando ellos tienen una modalidad, tú dices, ¿verdad? Que ellos no cobran boleta, sino que la gente entra libre, que se llama entrada libre para aporte voluntario. Entonces entran gratuitamente a una obra y presentan la obra y depende de la emoción que cause en el público, la gente le deja en el sombrero un aporte. Entonces, resulta que en la época en que yo fui secretario de Cultura de Medellín, establecimos que no se les diera los recursos a ninguna entidad a dedo, porque eso se volvía una cosa muy politiquera, de acuerdo de si eran amigos o no eran amigos del alcalde o del secretario que tenían recursos, y los que no tenían cercanía se quedaban en el vacío. Entonces establecimos, copiando un poco el ministerio, vos estabas yo creo que en esa época en el ministerio copiando el modelo de los estímulos, ¿sí? Y de las salas concertadas. Entonces creamos, no las llamamos salas concertadas, sino salas abiertas, por cierto, porque los paisas siempre queremos ser distintos. Ustedes saben eso.
y creamos los destinos. Entonces había que presentar proyectos y participar. Entonces Rodrigo me dijo, yo también tengo que participar. Yo que llevo 25 años en esto, tengo que participar. Pues un periodista se dio cuenta de eso y nos llamó al aire, hizo una entrevista. Yo no me acuerdo haber dicho nada ofensivo. En todo caso, cuando colgué el teléfono me llamó, cuando colgué la entrevista me llamó Rodrigo y me dijo, usted dijo esto contra nosotros. Entonces, hasta aquí somos amigos y nunca más me volvió a hablar. Entonces, pero esto lo que estoy diciendo me duele mucho contarlo, porque él se murió cuando él fue elegido representante por el Polo Democrático, el representante de la Cámara, y cuando fue a hacerse los exámenes para que le dieran la credencial le descubrieron un cáncer y duró 3 meses, ¿cierto? 3 meses. Y en esos, pero varias veces yo estuve a punto de, o sea, inclusive nos encontramos una vez en la barra de un restaurante, los dos fuimos a pagar la cuenta y nos miramos y yo tenía ganas de abrazarlo y él creo que también, pero ninguno de los dos fue capaz y él se fue por un lado y yo por otro. Y esa fue la última vez que lo vi y ya después supe lo del cáncer y supe que se murió. Entonces cuando me queda ese dolor tan grande, eso fue en el 3 años, así, 4 años, no se alcanzó a posicionar. Entonces yo traté de contar toda esta historia que les estoy contando, del muchacho que estudia arquitectura, que tiene un cabán, que tiene un grupo de teatro, es él. Pero entonces él decide irse para el campo a hacer la revolución. Ya no es él, soy yo. Llega a la zona bananera, ya no es él, soy yo. Fracasa en la zona bananera, ya no es él, soy yo. Se devuelve a Medellín y ya soy yo y él, porque ya el que se devuelve llega a montar una obra de teatro en la que decide matar a Carlos Marx. Esa es la historia. Hay una historia que a mí me parece además muy fuerte y muy dura de una de tus publicaciones que quiero que compartas también, que era Lunes cuando cayó del cielo. Nos cuentes un poco sobre esa novela, del año 2008, también editada por Alfaguara. Mira, eso es una historia. Tengo un amigo que es director de comerciales, hace unos comerciales muy bonitos, pero son comerciales, son una cosa muy cosmética. Al aire ahora todos los de Manzana Postobón los hace, son muy bonitos. Ustedes ven, hay uno que es con unos fondos de colores, una muchacha en cámara lenta y que se está tomando una manzana Postobón. Todo lo que sea de Postobón lo hace el amigo del que les estoy hablando. Y ese amigo pues vivía en un mundo muy distinto al mío. A mí me gustaba trabajar con equipos de televisión, pero yo hacía documentales. A mí no me gustaba hacer comerciales, yo hacía documentales. Y él tenía una oficina muy fina, en un sector muy especial, en el Poblado, y tenía un segundo piso vacío. Me dijo, ¿por qué no te vas para allá? Y yo le dije, bueno, yo te pago un alquiler. Entonces compartíamos oficina. En el primer piso llegaban todas las modelos, los directores de fotografía, los camarógrafos, todo lo íntimo, todo lo fácil llegaba al primer piso. Y yo estaba solo arriba tratando de pensar historias para escribir. Entonces, pero yo no podía desconectarme de lo que pasaba abajo. Sobre todo que cuando llegaba la novia de él, a mí me alteraban porque ventas de catálogo que había en la época y era pues la cara más emblemática de Tailandia en esa época. Yo me acuerdo que inclusive había una valla en la autopista con la foto de él y un día la valla amaneció baleada. Y a mí me impresionó mucho esto, es que tiene que dar unos tiros, tiene que ser amigas de ella, que no la, pues, que era como el símbolo, ¿cierto? Como yo mato este símbolo, que no lo puedo tener para mí. Bueno, todo eso es como
como la ambientación de toda esta historia que le estaba pasando a ella se estaba definiendo porque ella sentía que de verdad estaba en un mundo en el que no, pues era muy bella, pero no era completamente feliz. Y con su novio, que era el amigo mío, no sentía el respaldo que ella necesitaba. Un día estábamos, los amigos abajo y yo arriba, y suena el teléfono, y resulta que nos dicen que tuvo un accidente, y que esta niña tuvo un accidente en la calle, que quedaba como a 1 kilómetro, menos de 1 kilómetro de donde estábamos. Eran las 5 de la tarde, y él me dijo, man, no le pasó algo, vamos, acompañarme, entonces fuimos. Y el tráfico a esa hora es imposible. Entonces nos montamos por las aceras, ya había una indicación de que había pasado ahí. Llegamos y había un círculo de gente mirando un cuerpo que estaba cubierto por una sábana con el monograma del hotel. Yo me acuerdo que yo me animé, vi y levanté la sábana. Yo no la reconocí, estaba totalmente desfigurada, cuando el amigo mío se acercó, sí, de sangre, nos sentamos todos en el piso, no sabíamos qué hacer, era que se había tirado del piso 19, no cayó ahí mismo al piso, cayó como en un balcón que estaba saliendo, todo cayó. Eso sonó como si fuera, me dicen los meseros, los botones del hotel, eso parecía que era así una bomba, eso sonó durísimo. Es una cosa impresionante, una persona que cuida su cuerpo cada minuto, que trabaja para porque esa es su esperanza, su cuerpo, y de pronto decide quitarse la vida de la manera más agresiva. Si hubiera sido dormida, la pena, pero no, destruir su cuerpo. Esa historia la traté de escribir, pues la escribí como para quitarme ese fantasma de adentro, y se llamó Era Lunes cuando cayó el cielo. Es lo que ¿Cuál sería un poco como el hilo conductor de todas tus sientas que puede hilar toda esa producción, aunque ha habido momentos y décadas distintas, por supuesto, también experiencias acumuladas, pero habría algo que pudiera decir que caracteriza tu historia? No sé, sinceramente me gustaría encontrar ese, es que hay algunas cosas que han ocurrido con la academia, y es que han leído estas novelas y han producido unos documentos, pero yo no los entiendo. Ya las traen tinto al Bueno, gracias. Argentino en Antioquia, pues Conversar.